Señores estudiantes, muy buenas noches, bienvenidos a la presente clase. Mi nombre es Edwin Medina y vamos a impartir la asignatura de Ciencias Naturales, para lo cual pido su predisposición para la presente clase. Vamos a compartir la clase, lo que les voy a indicar, lo que tenemos que hacer en la presente hora que nos toca la clase. Tenemos Ministerio de Educación, Instrucción General para docentes nobles, área de Ciencias Naturales. ¿A qué curso voy a impartir? A 10º año de Educación Básica Paralelo A, docente el doctor Edwin Medina. Tenemos aquí también que darnos cuenta del nombre del proyecto: un ambiente sano, una conciencia de la vida y del entorno. Ustedes saben que en este tiempo de pandemia estamos trabajando con proyectos en las diferentes áreas. Luego tenemos el objetivo. Los estudiantes comprenderán la división celular como aspectos más irrelevantes que aborda la vida y su diversidad, a partir del estudio de su origen, su importancia, sus retos y su compromiso para mantener ambientes sostenibles que aseguren la salud integral, la continuidad de la vida en sus diferentes formas, aplicando valores como la empatía y comunicándolos de manera oportuna. Para la presente clase vamos a tomar en cuenta los valores que son el pensamiento crítico y la solución de conflictos. Para ello tenemos el tema de hoy, es la división celular. La división celular es el mecanismo mediante el cual una célula madre genera dos células hijas. Estas células hijas son idénticas a la célula progenitora. La división celular ocupa el 10% del tiempo total del ciclo celular. La división celular es el mecanismo de reproducción básico de los organismos unicelulares eucariotas. En los pluricelulares permite la proliferación celular, es decir, el aumento del número de células de un tejido. En las células procariotas, tal y como veremos más adelante, la división celular es un proceso más sencillo. Ello es debido a que las células procariotas solo tienen un cromosoma y no presentan núcleo. Distinguimos en la división celular dos procesos: la mitosis y la citocinesis. La mitosis se divide en 4 etapas: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. La mitosis, ¿qué nos dice? La mitosis es el conjunto de procesos que tienen como objeto repartir entre las dos células hijas el material que se encuentra en el núcleo de la célula madre. Esta repartición se hace de manera que las dos células hijas reciban el mismo número de cromosomas que tenía la célula madre. Porque se inicia la mitosis, durante la interfase se debe haber producido una serie de procesos. ¿Qué nos dice? El ADN se duplica, se manifiesta en la presencia de las dos cromátidas de cada cromosoma. La duplicación de los centriolos, en el caso de la célula eucariota animal. La síntesis de las proteínas se formarán a las estructuras tubulares del uso mitótico. La mitosis igualmente, como dijimos anteriormente, se divide en 4 etapas, como son la profase, la metafase, la anafase y la telofase. A continuación vamos a ver lo que es la profase. Es una etapa más larga y aquí vamos a observar los cambios que se dan. Aquí se dan unos cambios. Aquí ocupa el 60% de duración o aproximadamente de la mitosis. ¿Qué dice? Se hacen visibles ¿quiénes? Los cromosomas como resultado de la condensación del ADN. Se va desintegrando la envoltura nuclear y deja de ser visible el nucleolo. En el citoplasma del ser animal, los centriolos empiezan a separarse, dirigiéndose cada uno a un polo opuesto de la célula. Entre los dos centriolos se empiezan a formar unas estructuras tubulares que más tarde servirán de guía para el movimiento de los cromosomas, como estamos viendo allí en el gráfico. Al conjunto de centriolos más estas estructuras tubulares se les denomina el uso mitótico. ¿Qué nos dice? En la célula vegetal
también se forma el uso mitótico que a pesar de no tener centriolo. Luego tenemos la metafase, la segunda fase. Aquí se observan los siguientes cambios. Los centriolos de la célula ya se encuentran en los polos de la célula. Es decir, aquí vemos los puntitos rojos que están en cada uno de los polos. El uso mitótico está completamente formado, que va de norte a sur. Dice, los cromosomas están alineados en el centro de la célula formando la placa ecuatorial. En esa posición, cada cromosoma está unido a un centrómero con las fibras del uso mitótico. Ahí podemos observar la anafase, que nos dice, las fibras del uso mitótico unidas a los cromosomas empiezan a cortarse, empiezan a separarse, ¿sí? Igualmente, la tensión provoca que las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separen. Cada grupo de cromátidas se desplaza hacia un extremo o polo de la célula y todas lo hacen en la misma velocidad. La telofase. Aquí observamos los siguientes cambios. Los dos grupos de cromátidas formados durante la anafase ligan a los polos de cada célula. A los polos de cada célula se regenera, ¿qué nos dice? La membrana nuclear. Primeramente apreciamos fragmentos de dicha envoltura alrededor de los cromosomas. Después, estos fragmentos van creciendo y fusionándose entre sí hasta formar la envoltura nuclear completa. ¿Qué dice? En el centrocitoplasma van diluyéndose las fibras que formarán el uso mitótico. ¿Qué también nos dice aquí? Que la estructura del ADN pasa de cromosoma a cromatina. Aparece el nucleolo dentro de cada núcleo de la célula. Luego tenemos, después de que pasa este proceso de la mitosis, vamos a observar lo que es la citocinesis, a una etapa después de que se han formado las dos células hijas. Dice, la citocinesis, todo el material que contiene la célula madre fuera y dentro del núcleo, tiene que repartirse por igual entre las dos células hijas. La citocinesis es la división y la repartición del citoplasma y de todos los organulos que este contiene. La citocinesis se lleva a cabo de dos formas diferentes, en las células animal y en las células vegetal. A continuación vamos a ver cuál es la citocinesis de las células animales. ¿Qué nos dice? En la parte central, como observamos en gráfico, se produce un estrechamiento de la célula que va progresando hacia el interior, de forma que ocasiona el estrangulamiento del citoplasma. Y el resultado final dice, una vez completa la separación, obtenemos que dos células hijas de tamaño similar. Para complementar esto, vamos nosotros a observar un video para poder completar lo que es las fases de la mitosis. Pongamos mucha atención para escuchar el video. Todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta oportunidad vamos a ver un proceso muy importante de división celular asexual que ocurre en los diferentes organismos, llamado mitosis. Entonces, demos inicio a nuestro video. La mitosis es un proceso de división celular necesario para que un organismo crezca, madure y mantenga sus tejidos. Durante la fase mitótica, una célula sufrirá mitosis para formar dos nuevos núcleos y luego se dividirá para formar dos células individuales durante la citoquinesis. La mitosis es el proceso de dividir el ADN duplicado de una célula en dos nuevos núcleos. Se divide en diferentes etapas. La primera, la profase, en donde el ADN se condensa, se organiza y aparece la estructura clásica del cromosoma. A continuación viene la prometafase, donde los microtúbulos se adhieren a los cromosomas. Este paso es seguido por la metafase, donde los cromosomas se alinean. Luego la metafase es seguida por la
anafase, donde los cromosomas se separan, y finalmente, durante la telofase, las membranas nucleares reaparecen alrededor de los dos conjuntos de cromosomas. En este punto, la mitosis ya está completa. Después de la mitosis, dos nuevas células se forman a partir de un proceso llamado citoquinesis. La mitosis es solo una parte de lo que se llama ciclo celular. Para muchas células eucariotas, una célula se duplica cada 24 horas. La mayor parte de la vida de una célula se gasta en interfase, la cual se divide en G1, S y G2. Durante G1 o GAP1, la primera etapa de crecimiento de la interfase, la célula crece casi a su tamaño completo y realiza muchas de sus funciones bioquímicas específicas que le ayudarán. Durante la fase S o de síntesis, es una etapa en la cual el ADN en el núcleo se replica o se duplica. Y durante G2 o GAP2, la célula continúa creciendo y una vez que la célula se ha duplicado, el ADN en el núcleo y los centrosomas aparecen, la mitosis como tal ya puede comenzar. Para una célula eucariota, este proceso dura aproximadamente 80 minutos. Vamos a revisar cada etapa. En la profase vemos primero la estructura cromosómica clásica. Esto ocurre a través de un proceso llamado condensación. Al mismo tiempo, los filamentos de proteínas llamados microtúbulos aparecen de los centrosomas en células animales y finalmente el nucleolo desaparece. A continuación, la prometafase comienza cuando la membrana nuclear se descompone. Al mismo tiempo, los filamentos de microtúbulos o fibras del huso están creciendo a partir de los centrosomas. Estas hebras se unen a una estructura proteica llamada cinetocoro. Un cinetocoro está unido al centrómero de cada cromátide hermana. Luego viene la metafase. Durante esta etapa, las cromátides hermanas se alinean a lo largo del centro de la célula, de modo que ambas cromátides se dirigen hacia polos opuestos de la célula. En la siguiente etapa, que es la anafase, entonces las cromátides hermanas están listas para ser separadas. Esto ocurre durante esta etapa a través de un acortamiento de los microtúbulos unidos a los cinetocoros. También los polos de las células se alejan y causan una mayor separación de las cromátides hermanas. Al final, las cromátides hermanas se han movido a cada extremo de la célula. Y en la telofase o etapa final, los componentes de las nuevas células comienzan a aparecer. En este punto desaparecen las fibras del huso. Luego se forma una nueva membrana nuclear que rodea los cromosomas. Al final, en cada célula, y los cromosomas se desenrollan y vuelven a su estado no condensado o estado de cromatina. La mitosis como tal se ha completado y la célula finalmente se divide por un proceso llamado citoquinesis. Primero la célula es comprimida por un anillo contráctil que la divide en dos mitades casi iguales. Luego aparecen los organelos en la célula ya replicados como aparato de Golgi, retículo endoplasmático rugoso y en las células animales los cloroplastos. Una vez divididas, las dos nuevas células entran completamente a la etapa G1 de la interfase y ya están listas de nuevo para iniciar su crecimiento. Vamos a hacer un resumen de la mitosis. Durante la profase vemos entonces a los cromosomas condensados. Luego en la prometafase los microtúbulos aparecen durante esta etapa y la membrana nuclear se rompe. La metafase ocurre cuando los cromosomas están alineados en el centro de la célula. Durante la anafase los cromosomas se están separando y en la telofase aparecen nuevas membranas nucleares y es el fin de la mitosis. Por último, la división de las células se produce durante la citoquinesis, que es un proceso muy importante y que da origen a dos células hijas que ahora están listas para crecer y realizar sus funciones especializadas. Entonces, hasta aquí nuestro video de
Ya, entonces, jóvenes, como no he observado también, para complementar lo que yo he explicado, tenemos el vídeo, para lo cual vamos a compartir, para indicar cuál es la actividad que tienen que hacer para la presente clase, para que me hagan y puedan cumplir y puedan guardarnos. Entonces, ¿qué nos dice aquí? La actividad que tienen que hacer en esta clase. Atentos a esto, que es, contesta las siguientes preguntas y guárdalas en tu portafolio. Aquí hacemos las dos actividades y les van a enviar a la plataforma por medio de Claro y luego ustedes esto guardan para luego nosotros ir revisando poco a poco. Jóvenes, les agradezco por su atención, por esta hora de clases. Nos vemos la próxima vez. Que pasen bien y se cuidan. Muchas gracias y buenas tardes.